Una vez más, sean bienvenidos al ciclo de conferencias del Principio Divino, en el cual estamos buscando ahora profundizar el contenido del Principio Divino, asimismo buscar la aplicación del principio a nuestras vidas. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la libertad y la responsabilidad. Bueno, vamos para ello a hablar acerca del significado de la libertad según el punto de vista del principio. El principio divino dice que no hay libertad fuera del principio. La libertad perfecta solo es posible cuando estas dos están combinadas, la libre voluntad y la libre acción. Por tanto, no puede haber libre acción sin libre voluntad, ni libre voluntad puede ser completa sin la libre acción. La libre acción proviene de la libre voluntad y la libre voluntad es una manifestación de la mente original. Las mentes de los hombres de naturaleza original de la creación no pueden operar aparte del principio, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede haber libre voluntad aparte del principio. Y naturalmente no puede existir la verdadera libre acción. Para los seres humanos de la naturaleza original de la creación, no puede existir lo que se llama libertad desviada del principio. Entonces, haciendo una clarificación, podemos nosotros decir de que la libertad solamente puede, dentro del principio, solo puede llamarse cuando está centrado en el principio. Es decir, que los seres humanos de naturaleza original de la creación, quienes están buscando cumplir el ideal de la creación, que es finalmente alcanzar su perfección y poder cumplir las tres grandes bendiciones, no pueden operar aparte de ese deseo y esa voluntad en el ideal original de la creación. Por eso, su libre voluntad y su libre acción, y puesto que la libre voluntad es una manifestación de esa mente original, no puede operar aparte de ese ideal que viene de Dios. Por eso se dice de que no puede haber libertad desviada del principio. Un hombre que vive bajo el principio de Dios busca ser libre a través del principio, no fuera del principio. El segundo punto es que no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, el ser humano creado de acuerdo con el principio tiene que perfeccionarse cumpliendo su parte de responsabilidad mediante su propia libre voluntad. ¿Ok? Busca cumplir su responsabilidad por medio de su libre voluntad. En consecuencia, el ser humano, en su lucha por alcanzar el propósito de la creación, siempre trata de cumplir su responsabilidad mediante su libre voluntad. Por esta causa, no puede haber libertad sin estar acompañada de responsabilidad. Es natural que un hombre, quien se dirige a cumplir el propósito de la creación, pasando por la etapa de formación, por la etapa de crecimiento, por la etapa de perfección, entonces es natural que ese hombre busque cumplir su responsabilidad por su libre voluntad para completar el ideal de Dios. Entonces, para el ser humano ideal, no hay libertad sin responsabilidad, que está ligada con el ideal original de la creación. Asimismo, no hay libertad sin resultados sustanciales. Es decir, la finalidad por la cual el ser humano busca cumplir su responsabilidad con libertad es perfeccionar el propósito de la creación, para así conseguir resultados sustanciales que den alegría a Dios. Por esta causa, el hombre del ideal original de la creación, quien no puede vivir aparte del principio, quien busca cumplir responsabilidad y además de ello busca resultados sustanciales que puedan dar alegría
a Dios, porque el propósito de la creación es dar alegría a Dios. Por esa causa, en el ideal original de la creación, un hombre libre es un hombre que busca dar alegría a Dios a través de los resultados de sus acciones, de los cuales siempre va a ser responsable y siempre va a estar alineado al principio. Bajo la luz del principio, a esas 3 características debe de tener la libertad. Y vamos a hablar ahora acerca de la libertad y la caída humana. Dicen, la libertad no puede existir fuera del principio. Por consiguiente, conforme a los principios de la creación, la libertad siempre busca cumplir su responsabilidad. Y ésta siempre está persiguiendo resultados reales para hacer feliz a Dios. Por ello, los actos libres provenientes de su libre voluntad deberían dar lugar siempre a buenos resultados. Por esa causa, está dentro del principio, tiene responsabilidad y naturalmente da resultados sustanciales que den alegría a Dios. Por todo esto podemos decir que es imposible que el ser humano cayera en el jardín del Edén a causa de su libertad, ¿verdad? Por eso en 2 Corintios capítulo 31, versículo 7 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Es decir, que todo el hombre solo puede ser libre cuando realmente centre su vida en el principio de Dios. Cuando viva de acuerdo al principio de Dios, uno puede alcanzar la verdadera libertad. Y vamos a hablar acerca de la libertad caída que nosotros normalmente conocemos. A esta clase de libertad se llama la libertad de la mente original. Entonces, la libertad es una palabra de un uso muy común, ¿verdad? Pero normalmente la libertad hoy en día en la sociedad en la que vivimos está atado al sentimiento egoísta. Es decir, que está centrado principalmente en el pensamiento o centrado en la mente mala finalmente del hombre, que es su propio ego. Es decir, yo quiero ser libre, sin importar la libertad o el bienestar de los demás o las personas que se encuentran a su alrededor. En ese sentido, hoy en día se habla acerca de la libertad basada en un sentimiento egoísta, pero la verdadera libertad de la cual estamos hablando está basado en la libertad de la mente original, no así la libertad de la mente mala, la libertad de la mente original, la cual busca cumplir el propósito de la creación de Dios. Entonces, esa libertad es llamada la libertad dentro del principio, en la libertad. Esa es la palabra de libertad, la cual nosotros nos referimos a través del principio. No esa libertad, la que muchos hablan, dicen, uy, yo puedo hacer lo que quiera porque yo soy libre, no, sino el tipo de libertad que está conectado a Dios, que vive finalmente centrado en Dios y los principios de Dios para que pueda ser el hombre libre. ¿Ok? Esa libertad de la mente original. Esta clase de libertad se llama libertad de la mente original. Entonces, vamos a hacer ahora una distinción entre la libertad y la caída humana. ¿Qué ocurrió? ¿El hombre cayó realmente en el jardín del Edén a causa de la libertad? Entonces, después de la caída, ya que Adán y Eva habían sido advertidos por Dios de que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Y deberían haber guardado el mandamiento de acuerdo con la libertad de su mente original, sin necesidad de la intervención de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Ellos no deberían haber comido del fruto que Dios les mandó no comer. Pero cuando Eva estaba a punto de desviarse de ese principio, de ese mandato que Dios le había dado, de esa palabra que Dios le había dado, entonces la mente original de Eva, que deseaba conseguir buenos resultados reales de bondad y actuar con responsabilidad dentro del principio, trató de impedir que Eva se desviara del camino del principio.
¿Entiende? Entonces, provocando de esa manera inseguridad, miedo dentro de ella. Es decir, es muy, muy natural, o sea, cuando uno está cometiendo algo indebido, algo que no está centrado finalmente en Dios. Eva sintió por medio de su naturaleza, de su mente original, por medio de su libertad de su mente original, ella sintió ese sentimiento de que algo no está bien, algo estoy haciendo de manera equivocada, esa inseguridad, ese miedo. Pero, lastimosamente, Eva sobrepasó la línea y el límite de la caída. ¿Debido a qué? Debido a que finalmente Eva atravesó ese límite de la caída. Vamos a hablar un poco más después. Por eso, incluso después de la caída, esta libertad de la mente original trabajó sin lugar a dudas para hacer que el ser humano pueda volver finalmente a Dios. Hasta hoy en día, realmente la libertad de la mente original trabaja haciendo que nosotros podamos buscar finalmente a Dios. ¿Qué nos impulsa a querer buscar a Dios? ¿Qué nos impulsa a querer ser más buenas personas? Esa es la libertad de mi mente original. Mi mente original, quien quiere ser libre en Dios, quien busca finalmente a Dios, quiere ser libre. Quiere ser libre. Eso es ahora aquello que nos impulsa a poder volver finalmente a Dios. Por eso, incluso hoy en día está trabajando esa libertad de esa mente original. Por tanto, el ser humano no puede haber caído a causa de la libertad de su mente original. Por eso, la libertad de la mente original, por el contrario, la causa fundamental de la caída humana, fue por el hecho de la fuerza del amor fuera del principio. Era más grande que la fuerza directiva de la mente original. Después de todo, el ser humano perdió su libertad a causa de la caída. ¿Por qué? Cuando ocurrió la caída, la libertad de la mente original nos guiaba a poder cumplir el propósito de la creación. Pero lastimosamente, la fuerza del amor fuera del principio prisionó a la libertad de la mente original. Por eso es decir, el hombre en la caída perdió su verdadera libertad. El hombre cayó prisionero de sus deseos individuales y personales. El hombre hoy en día no es libre. No es libre. El hombre es prisionero de sus deseos individuales. No puede ser feliz. ¿Por qué? Porque vive prisionero de sus deseos particulares. Por esa causa, el hombre no puede ser libre hoy en día. Y no puede alcanzar por esa misma causa lo que nosotros llamamos la verdadera felicidad. Sin embargo, Dios puede obrar en la providencia de la restauración de la libertad, porque el ser humano, aunque está caído, le queda todavía una parte de su naturaleza original que busca la libertad en Dios. Entonces, una prueba razonable del progreso del ser humano en el camino de la restauración está la libertad, perdida completamente a causa de Satanás. Es que a medida que pasa el tiempo, crece el celo del ser humano en su lucha por alcanzar la libertad, tratando de conseguir incluso a riesgo de su vida. Por consiguiente, el propósito de la búsqueda del ser humano de la libertad es cumplir el propósito de la creación, dando lugar a resultados reales, cumpliendo su responsabilidad dentro del principio, a través de su libre acción, en conformidad con su libre voluntad. Eso nos menciona el principio divino. Ahora vamos a hablar acerca de la libertad y la caída de la restauración. Entonces hemos visto que los ángeles fueron creados para servir al ser humano. Por tanto, los seres humanos tenían libertad para relacionarse con los ángeles. O sea, no era un pecado que Eva se relacionara con el ángel, ¿ok? Pero Eva, en el tiempo de la tentación, aún estaba inmadura. Por eso su intelecto y su corazón también eran inmaduros. Cuando Eva se vio forzado a sobrepasar la línea de la caída, a pesar de que sintió ansiedad causada por la libertad de su mente original, que perseguía buenos resultados y responsabilidad, esto ocurrió debido a que la fuerza del amor que la atraía hacia el ángel era más fuerte que la libertad de su mente original. Por esa causa, finalmente, Eva sobrepasó el límite de la caída. Entonces, en este sentido, realmente Eva cayó prisionera de la fuerza del amor fuera del principio. A pesar de que su mente original le había provocado inseguridad, confusión en su corazón, pero ella fue prisionera de la fuerza del amor fuera del principio y terminó cometiendo la caída en el jardín del Edén. Por eso, a pesar de que el hecho de que la libertad permitió a Eva responder al ángel, llevándolo hasta el borde de la caída,
O sea, Dios le dio libertad, pero no le dio libertad para que pueda cometer la caída. Eva se relacionó con esa libertad con el ángel hasta el límite de la línea de la caída. Pero, ¿qué le permitió pasar a Eva el límite de la caída? Fue la fuerza del amor fuera del principio. Así finalmente llevándola hasta el borde de la caída, donde fue de ninguna manera la libertad, sino la fuerza del amor fuera del principio, lo que hizo que sobrepasara la línea de la caída. Entonces nosotros podemos comprender. Por más que Eva se hubiese relacionado libremente con el ángel, si hubiera confiado en el mandato de Dios de no comer del fruto, cuidándose a la tentación del ángel, no se habría originado la fuerza del amor fuera del principio y de ningún modo Eva habría caído. Si tan solo Eva mantenía una única relación con Dios y no sometía finalmente a la fuerza del amor fuera del principio. Al restaurar esto, los seres humanos caídos pueden también, por su propia libertad, restaurarse a la posición objetiva finalmente ante Dios. Si el ser humano actúa la acción de dar y recibir con Dios sobre una base recíproca de acuerdo a la verdad, entonces puede restaurar su naturaleza original de la creación por la fuerza del amor dentro del principio. Entonces, de esta manera, nosotros, por medio de nuestra libertad, tenemos que buscar finalmente a Dios para poder restaurarnos por la fuerza del amor ahora dentro del principio. Adán y Eva cayeron y no se pudieron establecer en el mundo ideal por la fuerza del amor fuera del principio, pues ahora el ser humano tiene que restaurarse hacia Dios siguiéndola, buscando la verdad, y tiene que buscar por su libre voluntad la verdad. Ese es un camino que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso, el hecho de poder buscar a Dios, el hecho de poder buscar la palabra de Dios, esa es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Dios, aunque Dios busca los medios, las maneras para poder mostrarnos el camino. Pero es mi responsabilidad buscar la palabra de Dios, buscar la guía de Dios, para que de esa manera yo pueda empezar y emprender mi camino de restauración. Y debo de restaurarme por la fuerza del amor dentro del principio. ¿Qué significa esto? Es muy claro. Adán y Eva, ellos cometieron el pecado porque pensaron y centraron el amor solo en sí mismo. Eso significa que yo debo de buscar ahora el amor centrado en Dios, no por mi deseo individual, no por mi deseo personal, sino ¿qué es lo que Dios quiere? En mi relación de familia, ¿qué es lo que Dios quiere? Si yo soy un joven, ¿realmente ese es el deseo y la voluntad de Dios? Debemos ser muy claros en poder reflexionar y pensar acerca de ello. Debemos ser muy claros de poder reflexionar ahora acerca del tipo de relación que yo voy a crear dentro de mi vida, especialmente en cuanto a la relación de corazón y de amor. Ver, ¿es el deseo y la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios quiere que sea así? El ser humano ha clamado por la libertad, movido por la naturaleza directiva de la libertad de su mente original. Se trata de restaurar la naturaleza original de la creación. Entonces podemos comprender todo esto. El ser humano, debido a la caída, cayó en la ignorancia de Dios y su corazón. Por ello, la voluntad humana, debido a esta ignorancia, no pudo tomar dirección que pudiera agradar a Dios. Sin embargo, el corazón y celo del ser humano caído en busca de la libertad de su mente original, enfocada hasta el propósito de la creación, ha sido restaurado a medida que se desarrollaban el espíritu, conocimiento interno, en verdad, conocimiento externo, conforme a los méritos de la era de la providencia de la restauración. Por consiguiente, el corazón y celo del ser humano hacia Dios también se ha ido restaurando, reavivando su deseo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A medida que el ser humano afirma su voluntad por restaurar la libertad, demanda las circunstancias sociales en las cuales esta libertad se pueda practicar. Las revoluciones sociales son inevitables cuando las circunstancias de la era no puedan satisfacer los deseos del ser humano en encontrar la libertad. La Revolución Francesa del siglo XVIII es un ejemplo representativo de las revoluciones continuas inevitables hasta que se complete completamente restaurada la libertad de la naturaleza original. Bien, lo que nosotros necesitamos comprender de la libertad es muy, muy clara. El hombre realmente busca ser libre, pero el hombre añora la libertad desde tiempos inmemorables, porque esa es una manifestación de su naturaleza original.
es una manifestación de su mente original que busca ser libre, pero no la libertad humana que nosotros conocemos, busca ser libre en Dios. Nosotros tenemos que dejar de ser prisioneros de nuestros deseos. Tenemos que dejar de ser prisioneros finalmente de Satanás, porque en nuestra vida diaria, en la que nosotros tenemos, normalmente somos prisioneros de nuestros deseos individuales y terminamos cometiendo actos, cosas malas que no dan alegría a Dios. Por eso cada día de nuestras vidas reflexionemos y preguntémonos, lo que yo estoy haciendo, la determinación que yo estoy tomando, la actitud y la acción que yo estoy tomando, ¿hace feliz a Dios? ¿Me permite crecer? ¿Me permite desarrollar como persona? Entonces eres libre de hacer eso. Entonces podemos decir, si no es así, entonces podemos decir que no somos libres de cometer eso. Al contrario, estamos siendo prisioneros por nuestros deseos individuales. Realmente vamos a esforzarnos por poder practicar una vida centrada en la libertad, la cual esté basada en el principio, tenga responsabilidad y finalmente dé alegría a Dios. Muchas gracias por escuchar esta conferencia. Nos encontramos en la próxima conferencia.